9 de la mañana con 19 minutos en la República Argentina, martes 13 de abril. Hoy sí que venimos a fondo con el panorama de diálogos, charlas, entrevistas, hasta inclusive informativo en este martes, que es el último martes de abril. Che, bueno, mañana es el Día del Trabajador. Hablando de trabajador, vamos a charlar con uno de ellos, el doctor Pablo Valdés, desde Jujuy. ¿Cómo le va, Doc? Bienvenido. Hola Marco, buen día. ¿Cómo estás, Rosario? Acá un Eh, lindo día en Jujuy, un sol eh, brillante. En Jujuy no hay problemas con las nubes y todo eso, porque acá en la provincia de Santa Fe hace 15 días que está nublado, Doc. Hubo 2 días de eventualidad con algo de sol. Allá en Jujuy no está ese problema. No, bueno, hace 3 días había una bruma pesada también, estaba nublado con el tiempo inestable, pero hoy amaneció con un sol radiante, así que una linda jornada nos espera acá en Jujuy. Mm. Eh, Pablo, ¿cómo es ser abogado en Jujuy? Digo porque la cuestión de la justicia, sabemos que hay mucho peso político ahí. Dicho sea de paso, antes de hablar del tema de hoy, que tiene que ver al Consejo Nacional Alimentario. Quiero preguntarte, ¿cómo está la cuestión? Nosotros recuerdo que hace unos meses atrás fuimos hasta allá, hasta el norte, a ver lo que estaba pasando, los cortes y los quilombos que había gubernamentales, judiciales y demás. Y si querés, contarme un poco en qué quedó todo eso, ¿no? Bueno, empiezo por lo que me habías preguntado. Esto Dale. de la profesión de abogado es bastante ingrata. Yo diría tanto en el país como en la provincia de Jujuy, Mm, porque advertimos que no hay justicia o que la justicia es, como digo siempre, ciega, sorda, pero no manca. Es decir, siempre tiene una mano extendida para recibir algo y eso hace de que los ciudadanos comunes no tengamos realmente una justicia plena donde la verdad verdadera sea realmente el sentido de la verdadera justicia, ¿no? Entonces termina siendo funcional eh, tanto el poder legislativo como el poder judicial, funcional al poder ejecutivo. Y esto es lo que está pasando, que en la Argentina no hay una verdadera república, no hay una verdadera división de poderes, y digamos que los gobiernos, tanto nacionales como provinciales, tienen de alguna manera controlado la justicia. Y es lo que pasó acá en Jujuy hace meses cuando nos vimos, cuando estuviste de visita, dio ujú. la casualidad que, bueno, en esos momentos había represión acá en Jujuy, el gobernador había desdoblado la elección, el exgobernador Morales, y bueno, eso hace que hizo también que la gente salga a las calles porque se vino con eso una reforma de la Constitución a medida para preservar algunas cuestiones que hoy tiene, digamos, toma mucho sentido, ¿no? Porque, digamos, vos me estás preguntando de la justicia y Mm. esa constitución a medida preserva ciertos privilegios o también lo que podríamos decir otorga cierto grado de impunidad frente a hechos que son de públicos conocimientos, ¿no? Mm. ¿Sabes qué? A mí hay algo que me llamó la atención cuando fui a Jujuy, doctor, que lo he visto mucho en la calle, que la gente sabe todo lo que pasa. O sea, saben todo los curros políticos, cómo se maneja el Estado, tal es así que le dicen el emperador Morales cuando yo estuve allá. Pero sin embargo hay mucho temor. O sea que me he topado con colegas periodistas, estar al tanto de toda la mugre, con un detalle informativo que vos decís, wow, hasta no sé, hasta el tipo que está vendiendo en la feria, pero con Sí, un miedo y un temor de que el gobierno se entere de lo que uno opina, pero te juro, o sea que hemos ido a bares, a hacer vivos ahí, ¿y dónde son? ¿Y qué van a hablar? No van a decir nada del gobierno, o sea, una cosa así, yo dije, wow, ¿qué es esto? ¿Viste? Y ahí donde dije, hay mucho temor acá, y cuánto poder tiene el Estado, ¿no? Que los ciudadanos no están pudiendo ser libres por completo. Me choqueó un poco esa parte. bueno, pero tiene que ver con el tema de que somos provincias feudales, donde estos funcionan así, Mm, y tiene que ver fundamentalmente con que mucha gente depende del Estado, claro. entonces
ese miedo se corresponde con esta situación de depender mucho del Estado, ¿no? Y bueno, lleva a que se permita o a que la gente esté sometida por estos controles fuertes que hay sobre los distintos poderes y a partir de ahí, bueno, esa dependencia genera toda esta prerrogativa. Hmm. Ojalá en algún momento eso empiece a cambiar, porque todo el norte argentino tiene esa característica y es muy triste ver cómo, por ejemplo, está lleno de dependencias del Estado en lugar de haber algún emprendimiento o cuestiones privadas, ¿no? Que por ahí sí uno Claro. puede ver eso en otras provincias con esa característica en donde, bueno, también la gente es un poco más libre, al menos de opinión, ¿no? Así Ujú. que... Bueno, Doc, así que vamos a seguir al tanto con eso, a ver si en algún momento hay un cambio ahí de algo, ¿viste? Dependerá mucho de la gente también, ¿no? En lo que haga. Bueno, Eh, lo que pasa es que cuando se va perdiendo la ciudadanía, estas cosas se van acentuando en vez de, o se van profundizando cuando deberían haber esos cambios que vos decís, culturales fundamentalmente, que llevan a la posibilidad de tener esa libertad de opinión y de expresión, ¿no? Y no Tal ocurre cual. cuando, bueno, cuando pasan todas estas cuestiones. Pablo, bueno, vamos a pasar un poco al tema que están, bueno, iniciando desde allá del norte de la patria, que tiene que ver a la creación del Consejo Nacional Alimentario. Así es, Quiero que me cuentes acerca de esto, por qué lo están llevando a cabo. Sabemos que la Argentina es grande y que muchas veces en el norte pasan cosas que nosotros acá no vemos, inclusive dentro de distintas provincias argentinas hay realidades diferentes, ¿no? De lo grande que es la Argentina y barrios que son un poco más complicados que otros, hay zonas de la provincia que son complicadas, ni que hablar del país, así que quiero que me cuentes acerca de esto, como para exponer un tantito la idea. bueno, esta iniciativa surge de Jujuy, digamos que es de mi autoría. Yo lo que observaba en este contexto que estamos viviendo en el país es que arriba se han producido diferencias ideológicas muy acentuadas, donde se están peleando la derecha y la izquierda, y en esto, con respecto puntualmente al tema del hambre, en esas disputas ideológicas no están bajando los recursos a la gente que realmente lo está necesitando. Y por otro lado, digamos que, y es justo decirlo, que el problema del hambre no es un problema de ahora, pero sí se acentuó en este contexto de crisis, de ajuste y de crisis social y económica que estamos viviendo en el país. Entonces eso me llevó a conversar con gente que uno va conociendo en este camino, digamos, de lucha, y empecé a convocar a algunos ciudadanos dentro de lo que es el país, en distintas provincias, y fuimos viendo esta problemática y entendiendo de que algo había que hacer. En ese sentido, les propuse como dos objetivos iniciales. Uno era visualizar y cuantificar el hambre y el otro de que se declare la emergencia alimentaria en el país. Con ese propósito nos fuimos juntando un grupo de ciudadanos con mucha predisposición y buena voluntad y fuimos conformando lo que hoy es el Consejo Nacional Alimentario. Y ya estamos funcionando en algunas provincias como ser Jujuy, Salta, Catamarca, Misiones, Córdoba, Cava y provincia de Buenos Aires. Así que bueno, esto es un poco lo inicial de todo esto que nos llevó a juntarnos y a conformar los consejos provinciales también en cada provincia, ¿no? Los consejos están formados porque en su momento se intentó hacer la mesa del hambre, ¿viste? Con el anterior presidente. Lo loco era Tal que quienes cual. participaban de la mesa del hambre era gente que hambre no tenía, todo lo Ujú. contrario, tenía un excedente de dinero, cosa que es bastante incongruente, ¿no? Porque a veces estimo que esas realidades uno las tiene que conocer. No te digo que uno tenga que pasar hambre para poder hablar del hambre, pero mínimamente uno tiene por ahí contacto y gente que es voluntaria o que vive realidades diferentes que les permite conocer. Y lejos estaba en aquel momento de, por ejemplo, un Marcelo Tinelli saber lo que pasa en una villa. Pero ¿qué quiero Tal llegar cual. con esto, Doc? Ustedes, ¿quién compone eso? ¿Son vecinos o hay también
gente famosa, digamos, componiendo la misma, porque a veces esas energías cuando son iniciadas desde esos costados que tienen más que ver con el marketing que con el hacer, tienen los resultados que tuvieron, ¿no? Por ejemplo, la mesa del hambre, así como se armó, se sacó la foto y quedó disuelta, ¿no? Así es. Bueno, eso también es porque le dieron una instrumentación política a todo esto, ¿no? Mm, En este caso, no, somos un grupo de ciudadanos argentinos, cada uno inclusive con sus ideas políticas. Es decir, acá en el Consejo hay gente que viene de los libertarios, como hay gente que está en el peronismo, como hay gente que está en el PRO. Pero bueno, una de las premisas que nosotros planteamos en esto fue que en el ámbito del Consejo no hablemos de cuestiones partidarias ni de cuestiones ideológicas, donde tenemos que tener la amplitud de sentarnos a hablar con todos los sectores que están involucrados en esto y donde vos bien estás haciendo hincapié, donde realmente está centrada la necesidad. Es mm. decir, respondiendo un poco a tu inquietud, nosotros no tenemos gente famosa, ni hay sectores de la política dentro del Consejo Nacional Alimentario. ¿Bien? Bien, bien. Bueno, genial eso, ni tampoco hay intención de capitalizar la pobreza, porque a veces, viste que como que los pobres están ahí y políticamente se los ha utilizado, esto usted lo sabrá, Doc, porque se ¿Correcto? pelean a la hora de nombrarlos, pero nadie realmente hace algo para que dejen de estar o al menos sean cada vez menos. Entonces es como que suele haber un comodín, que bueno, que la política ha hecho mucho daño en ese sentido. Parece que los necesitan, ¿no? Entonces los van utilizando, le prometen cosas a la hora de las elecciones, juegan con su ilusión. No es el caso obviamente, ¿no? Pero bueno, vale la pena aclarar estas cosas y cómo es el origen del consejo. Acá lo que hay que entender es que hay un espíritu de tipo voluntario, donde lo que Ujú, queremos es fundamentalmente romper este círculo vicioso, ¿bien? Donde hay cuestiones que son importantes mencionarlas y desde lo conceptual, digo yo, cuando hablamos de pobreza no es lo mismo que hablar de hambre. mm, La pobreza tiene diferentes tipos de aristas, en cambio el hambre está más vinculado a estos sectores que no tienen la posibilidad de tener recursos como para llevar un plato de comida todos los días. Bien, entonces la pobreza de alguna manera está vinculada a esta cuestión del político que vos haces referencia. Y en realidad, si vos te pones a pensar en este sentido, perdón que justo estoy recibiendo una llamada, discúlpame. sí, porque aparte se apagó Disculpe, casi la disculpe voz, así que algo, pero evidentemente, si puede cortar la ahí llamada está. mejor, Te a ver decía si. que el Lo tema de la escucho muy bajito, pobreza Doc. No sé si le está está vibrando de el alguna teléfono o manera qué. siendo contenida por los planes sociales, ¿te das cuenta? ¿Me En escucha, Doc? cambio, el hambre, ¿se ¿Me escucha bien ahí, escucha? Marco? Sí, se te escucha muy bajito. Es como que siento que está vibrando tu teléfono. No sé si te están llamando o qué. Capaz le podés, si le sacás la vibración Bien, también o el sonido. Ahí está, ahí mejor. bien, ahí está, que es lo que retomamos. Bueno, no, te Ahí está, decía que la perfecto. pobreza de alguna manera está siendo contenida por los planes sociales y es lo que permite de alguna manera también ese uso político con respecto a esto, ¿te das cuenta? Claro. En el tema del hambre, digamos que la problemática es mucho más concreta porque son personas, sectores indigentes donde no tienen estos recursos y por lo tanto tienen la discapacidad o la imposibilidad de tener un plato digno de comida todos los días en su mesa. Bien, mal que Bien. mal, el Mm, pobre con esta cuestión de la asistencia a través de los planes puede tener mínimamente garantizado su plato de comida. mm. Algo que inclusive a la larga ni al mismo pobre le conviene, ¿no? Que el Estado siempre le esté asistiendo, porque es un gran problema. Después es utilizado y muchos acceden, ¿no? Después por temor, por miedo, sin que se den cuenta. A veces el Estado lo suele utilizar cuando lo banca por mucho tiempo y se genera ese hábito. Y acá quiero empezar a divagar un poquito, Doc.
Hoy me decía que, bueno, ustedes ya han notificado la creación de este consejo al Ministerio de Capital Humano, ¿correcto? Porque la idea es ver qué se puede hacer al respecto políticamente o cómo lo están encarando. Bueno, nosotros la semana pasada hicimos una conferencia de prensa acá en Jujuy, donde dimos a conocer el consejo a la opinión pública y de ahí expusimos lo que, bueno, ahora estoy un poco haciéndote el relato, ¿no? Ujú, Y una de las primeras acciones de este consejo es presentar un proyecto de iniciativa popular, no al Ministerio de Trabajo, sino al Congreso de la Nación. Vos sabés que un proyecto de iniciativa popular le permite al pueblo, si junta una cierta cantidad de firmas, presentar un proyecto para que sea tratado en el ámbito del Congreso. Bien, en este caso, nosotros estamos ya trabajando en ese sentido para lograr que ese 1% que pide la ley, que es la ley 24747, nos permita ingresar este proyecto para que se declare la emergencia nacional alimentaria. Esto como primer paso, es una primera acción donde lo que buscamos, como te decía hace un rato, es romper este círculo vicioso y de que se empiece a tratar verdaderamente el problema del hambre. Nosotros, en estas disputas ideológicas, lo que pretendemos es ser un puente de diálogo donde se está generando esta grieta para beneficiar obviamente a los sectores que tienen esta necesidad. Y entendemos que a partir de este proyecto podemos sentar las bases como para que se discuta y se rompa con este círculo vicioso para que la cuestión se transforme en un círculo virtuoso para ver cómo resolvemos entre todos la cuestión del hambre en la Argentina. La declaración de emergencia alimentaria, eso, si eso se declararía, digamos, eh, ¿cuál sería el beneficio o por dónde va? ¿Que el Estado tendría que disponer de más asistencia a estos sectores? ¿Habría que haber un plan? ¿Cuál sería, digamos, el paso a seguir en el caso de declararse? Que dudo que pase, pero si pasaría, ¿cuál sería la intención de esto? Bien, primero que nada, aclarar algo más con respecto al Consejo. Nosotros no venimos a ser gerentes de la pobreza. Lo Ujú. que nosotros creemos que podemos aportar es con ideas, con propuestas. Nosotros venimos a colaborar en tal sentido. Acá no se trata de estar en contra de nadie, sino a favor de, en este caso, la gente que tiene esta situación. Y lo que buscamos con este proyecto de emergencia alimentaria es que primero haya un reconocimiento, porque arriba, cuando hablo de arriba me refiero al poder, están resolviendo las cuestiones macroeconómicas, se llama un pacto entre gobernadores e intendentes para desarrollar estas políticas, pero se está dejando de lado este tema. Y vos sabés bien, Marco, porque lo vivimos el año pasado en campaña, que el actual presidente en su momento, en un momento de campaña, dijo claramente que él iba a hacer este ajuste y que los caídos del sistema iban a ser contenidos por el Ministerio de Capital Humano. Bien, y esto no está ocurriendo, entonces lo que nosotros buscamos es mandar una señal digamos, desde este ámbito para que se tome carta en el asunto, porque el ajuste está siendo muy fuerte y está dejando mucha gente fuera del sistema, y, y, y no se trata de echar culpa, sino de que se reconozca. Entonces, con la emergencia alimentaria entendemos que es un primer paso, que se tome conciencia sobre la gravedad del asunto. Ujú. Bien. Y con respecto a las cuestiones culturales que tengan que ver a la indigencia, a la pobreza, sabemos que hay gente que la ha pasado mal, que se ha fundido por cuestiones que exceden al hacer, y después tenemos una cultura que prácticamente hay generaciones donde han sido asistidas por el Estado y donde no queda muy claro de qué forma se los puede sacar de ahí, porque en realidad es como que hablando mal y pronto, no saben hacer mucho. Bien. ¿Hay una intención desde el Consejo Nacional Alimentario, DOC, de hacer un relevamiento? Porque a veces uno, cuando llegan las cámaras y los micrófonos y entrevista a este tipo de gente, dice, no podemos comer, antes nos mandaban, ahora ya no nos mandan, esto, otro, pero nunca uno se pone a pensar, y a ver, ¿y esta gente qué da al próximo, al prójimo para recibir algo a cambio? ¿Viste? Digamos,
como que correcto. haya un plan educativo para esa gente o de oficios, se me ocurre algo así, ¿no? Como decir, a ver, ¿qué podemos hacer independientemente de subsanar el inconveniente que es el hambre o la indigencia? Pero sino como ir dotándolo de capacidades para que en un momento ojalá dejase de existir la parte que le da asistencia a ellos porque han logrado generar algo de forma individual o en familia, ¿no? Si está en mente también ir por ese lado, ¿no? Correcto, y muy interesante digamos, el comentario que estás haciendo al respecto, que me da pie para contarte y profundizar un poquito más sobre la visión del Consejo. Ujú, Nosotros entendemos que esto tiene tres fases. La cuestión social, que es un poco la introducción que venimos haciendo en esta charla, que tiene que ver con la cuestión del hambre, porque esto hay que imaginarlo, digamos, que sirva como figura para entender que son náufragos que hay que rescatarlos para que no se terminen, digamos, muriendo en el medio del mar, y que lo que tenemos que hacer es tenderle en este caso un salvavidas como para subirlo al barco y que puedan seguir con vida. ¿Te das cuenta? Este es un ujú, poco la figura que se entiende con respecto al hambre. Entonces, en esa fase social, lo que nosotros estamos buscando es que se atienda la cuestión del hambre como para pasar después a una segunda etapa, que es una fase económica, que tiene como sentido lo que vos estás diciendo, que esta persona tenga la posibilidad de poder generar sus propios recursos y generar fuentes de trabajo a partir del mismo concepto del hambre. ¿Por qué? Por eso se llama Consejo Nacional Alimentario, porque acá lo que hay que determinar, primero que nada, Marco, es dónde se concentra o dónde están los bolsones de pobreza y de mm, hambre. Y si vos te fijás, ni el gobierno ni ninguna institución al respecto hasta el momento, por eso que estamos todavía dentro de un círculo vicioso, tiene un trabajo de campo para hacer un diagnóstico lo más preciso posible sobre la problemática. ¿Se entiende? Es decir, hoy nos manejamos únicamente con números estadísticos. Lo vemos en los medios, cómo lo expresan. Hay un 57% de argentinos que están bajo la línea de la pobreza, es decir, estamos hablando de cerca de 27 millones de argentinos, y de esos 27 se dice por estadística de que son entre 5 o 6 millones de argentinos que están en situación de indigencia. Bueno, ahora mi pregunta es, ¿dónde se localizan? ¿Dónde están? ¿Se entiende? Están en el mm, norte, están en el Chaco profundo, o están en La Matanza, en el corazón de la provincia de Buenos Aires, o se concentra en los lugares de las villas colindantes a los centros capitalinos de las grandes ciudades. Entonces, lo que nosotros tenemos que determinar primero es dónde están localizados o focalizados esos bolsones de pobreza y de hambre, porque nos va a permitir fundamentalmente dar la contención oportunamente, pero al mismo tiempo trabajar sobre esto de qué hacemos con esta gente en función de lo que vos estás planteando, que es la posibilidad de que tengan este, un trabajo digno, ¿sí? mm, Ahora, en el Consejo, en esta fase económica, se está integrando también gente, eh, hay personas que están dispuestos, empresarios con sensibilidad social, a hacer su aporte en esto, generando inversiones como para que se produzcan alimentos y que esa producción de alimentos, por un lado, sirva para la contención de esta gente y por otro lado, lo que se produzca como excedente puedan ser exportados y que esto genere fuente de trabajo. Entonces ahí es donde mm. estamos de alguna manera transformando este círculo vicioso en un círculo virtuoso. ¿Te das cuenta? Claro, claro. Bueno, a mí me gusta cuando todos los referentes de cualquier ámbito, ya sea político o social, dicen frases copadas, traerlas, ¿eh? Porque el mensaje es importante. Decía el general Perón que mínimamente alguien tiene que producir lo que consume. Tal Mínimamente. cual. O sea, que se trata mínimamente de eso. Es decir, entonces, quizás sea una linda oportunidad esta, ya que después de cada crisis aparece un rehacer del humano que siempre ha salido adelante, de que, bueno, mínimamente cada individuo
en lugar de primero pedir a ver cómo puedo hacer para por lo menos generar lo que consumo. Y de ahí en adelante, bueno, ya comienza otra historia, ¿no? Y por supuesto que estimo que habrá empresarios de buena intencionalidad que no tendrán drama en generar proyectos en común, porque a ellos también les conviene. Mirá que hoy, Pablo, estamos hablando de que la cultura se hizo, eh, digamos, se requebrajeó tanto, que yo lo veo acá en Esperanza, en mi ciudad, que se les complica inclusive a algunas empresas o algunos emprendedores conseguir gente con ansias de trabajar, porque no respetan los horarios, porque llegan tarde, porque cobran y al día siguiente no van. Entonces es como que hay que hacer un laburito de campo en Ujú, lo educativo y en lo cultural, muy profundo. Y a mí me ha tocado también encontrarme, yo no me gusta totalizar, más bien uno habla de generalidades, ¿no? De gente que a lo mejor por la diferencia de dinero elegía no laburar. Dice, bueno, a lo mejor me quedo con alguna asistencia, pero no voy a estar 7, 8, 5, 4 horas metiéndole, ¿no? Y bueno, y eso tiene una consecuencia a la larga, ¿no? Porque además uno mismo se desarma como ser humano al no saber hacer nada ni dar un aporte en lo social. O sea que también recobrar ese sentido de la vida, ¿no? De decir, ujú. darme para luego poder recibir. Así que me alegro Así que la es, idea del consejo sea esta un poco, porque siempre hasta ahora lo que se ha formado era, digamos, darle comida y mantenerlos ahí. Y la idea sería justamente darle la chance a esta gente que pueda producirse lo que consume, adquirir conocimientos y armarlo de recursos para que salgan al campo, hacer lo que hacemos nosotros, digamos, que conseguir el mango como podemos, ¿no? Haciendo lo que sabemos hacer. correcto. Qué importante sería en todo esto, te estoy escuchando, por eso hablaba de la diferencia entre lo que es la pobreza con respecto al hambre, porque la pobreza tiene otras aristas que tienen que ver con lo que vos estás expresando. Mm, ¿Te das cuenta? Una cuestión cultural, una cuestión educativa, una cuestión formativa, de capacitación, etcétera, etcétera. Que viene de décadas la Argentina en una decadencia y en un estado de depresión, digo yo, que tenemos que revertir esta situación. ¿Se entiende? Y qué bueno sería, reflexionaba sobre lo que te escuchaba, que nosotros estamos dando, como digo, ese puntapié inicial para que nos transformemos en actores donde todos podamos estar sentados a la mesa discutiendo esta problemática y que venga ese apoyo desde el Estado, pero sería bárbaro porque es el que tiene las capacidades para articular rápidamente estas cuestiones. Es mm. decir, lo que estoy planteando es que humildemente a mí me parece que sería muy bueno que el presidente de la Nación recoja el guante de lo que estamos diciendo, bien, para ver cómo entre todos salimos de esta situación, porque más allá de atender la macroeconomía, la gente en la diaria tiene que salir a buscarse el mango, ¿te das cuenta? Sí, sí, sí. Y a veces no alcanza con eso, y lo decía la vez pasada Mirta Legrand, que un poco la tomo como referente de todo esto por la llegada que tiene, que se agarraba la cabeza así y decía, pobre, yo no me quiero imaginar esos chicos que tienen hambre y que le piden a su papá un plato de comida. Bueno, esta es una realidad también, Marco, que hay que Sí, sí, atenderla sí, sí, sí. urgentemente, ¿se entiende? Y bueno, el Estado tiene que ser parte, porque también lo podemos encarar, como te decía recién, gente común, ciudadanos argentinos que estamos comprometidos en ayudar en esto, sectores empresariales, profesionales que pueden aportar desde su conocimiento, pero este problema es un problema de décadas y que requiere el abordaje y el enfoque de fondo, y con la presencia del Estado creo que puede ser mucho más rápida la solución, ¿no? Es una Y opinión que creo yo sí, que puede llegar a... inclusive en algunos lugares se puede pensar así, en otros lugares, como por ejemplo, Doc, miren, por ejemplo acá en Santa Fe, ¿sabe lo que pide el emprendedor santafesino? Le dice al Estado, mira, no te voy a pedir nada, pero no te metas. Claro, Hay lugares donde directamente queremos la ausencia del Estado. ¿Por qué? Porque a lo mejor te pusiste a hacer una tortita, como se consume esas tortitas maravillosas que uno puede consumir en Jujuy cuando está haciendo turismo, y tenés a alguien que te viene a controlar de, qué sé yo, bromatología, alguna boludez de esa, y te pones qué sé yo, un lavadero, una cosa, y enseguida el Estado tiene la capacidad, no de buscar al delincuente, pero sí de detectar al emprendedor.
y querer posarse encima del emprendedor para chuparle la energía. Entonces, en algunas provincias y en algunas realidades, que no son todas iguales, por supuesto, yo soy uno de esos también. Pedimos, Estado, mira, ¿sabes qué? No te voy a pedir nada. Lo único que te pido es que te corras un poquito, que no me controles tanto, déjame despegar. Después cuando yo voy logrando cosas, no hay problema, nos sentamos y charlamos a ver cómo puedo darte parte de lo que hago, si es que lo considero necesario. O sea que ese debate también es un debate bastante necesario. Inclusive hay mucha gente que no se anima a emprender mucho más o a crecer en su negocio justamente por eso, por los controles, por las exigencias, por la burocracia que existe en el medio. Y qué loco eso, ¿no? Parecería que en los casos extremos, donde debería haber presencia estatal, no la hay, y en los casos donde hay un futuro, ahí sí está el Estado tratando de pescar en la pecera. Y ese es otro tema Bueno, también que se pero puede hablar, ¿no? Bueno, pero Marco, hay que entender que el problema de la pobreza, como te decía, tiene muchas aristas. Vos lo que estás centrando en esta cuestión del emprendedor, donde se ve afectado fundamentalmente por la burocracia y por los impuestos a los que están siendo Mm, sometidos y que no permite la generación quizás de fuentes de trabajo. Eso sería exacto. una de las aristas dentro de lo Una que de las podría aristas. de solucionarse la pobreza. Es entendible, ahí es donde vos estás hablando de ese estado elefanciático, bobo, donde lo único que trae Mm, son problemas y no soluciones. Yo me refería al Estado interviniendo en otra arista que tiene que ver con lo que vos hacías mención, que es el tema cultural, donde claro. el Estado sí tiene que garantizar la formación del ciudadano, lo que es la educación y la salud. Vos fijate que ahí en Rosario y en Santa Fe tienen un gran problema que está vinculado a la pobreza, narcotráfico e inseguridad, ¿se entiende? Ujú. Y veía el otro día, por ejemplo, en América TV, al mediodía, que hablaban los periodistas con respecto a Rosario, y que decían de que hoy, por ejemplo, el narcotráfico está asistiendo con plata a los sectores que están padeciendo hambre y que usan a esta gente con dos propósitos: calmarle por un lado el hambre, pero después transformarlos en soldaditos para que sean los distribuidores de la droga. ¿Se entiende a dónde voy con el tema? Que tiene Claro, claro, muchas claro, claro. aristas el Sí, tema sí, de la sí. pobreza. Claro. Eso es lo que Y pasa ahí en vos México fijate, sí. Inclusive, Doc, salvando, mirá la comparación que voy a hacer, pero eso que es totalmente detestable que hacen los narcos, que es verdad, porque a veces algo que hacen en Rosario, también está engordado un poco el tema, pero está, te llegan al lugar y te dicen, o vendés para mí, o acá te vas de acá, o sea, o te echan de tu casa, o vendés para ellos. Pero fíjate si no podemos hacer un paralelismo de cómo ellos se meten en la necesidad de la gente para luego convertirte a vos en un soldado de ellos. El Estado ha hecho lo mismo en muchos contextos. Ha tal cual, logrado, si vos decís, mira, estamos comparando al Estado, que tendría que su rol original, o al menos el que te enseñan en la escuela, es que está para otra cosa, sabemos que no es así en los hechos, comparándolo a un nivel del narcotraficante. correcto. Y es así. Correcto, correcto, correcto. Ojo ¿Ah? que eso del narcotráfico está enquistado en las instituciones también, ¿no? A ver, Obviamente. Marco, yo lo que estoy diciendo no es una defensa hacia el Estado. Sí, Lo que sí, estoy entiendo. diciendo es que el Estado tiene que tener cierto grado de participación y no regulando tampoco, sino interviniendo y tomando acciones o comprometiéndose en los roles que les corresponde al Estado, que es, por ejemplo, en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, que son las garantías constitucionales que tenemos que tener todos los ciudadanos, de tener ese derecho y esa obligación de tener la posibilidad de ser educado y tener seguridad y salud también, ¿no es cierto? Mm, Pero cuando hablamos de la problemática del hambre, tenemos que tener en cuenta todas estas aristas para decir que tampoco podemos dejar que en esto se corra el Estado, porque al correrse el Estado y desentenderse pasan las cosas que te mencionaba al principio. Hoy disputas ideológicas están llevando a que esos recursos no estén bajando donde realmente hay necesidad, ¿sí? mm.
que quizá vos, ni yo, y muchos de los que estamos en una situación, digamos, económica un poquito más estable, no sabemos lo que es esa sensación de que falte realmente una comida. Cuando pica la panza, Mm, digo yo, debe ser una cosa muy sí. drástica, muy profundamente triste, ¿se entiende? Y esto está realmente afectando a muchos argentinos hoy. Pero no es, como digo, desde ahora, sino que viene ocurriendo desde décadas, que Sí, 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 simplemente sí, sí. hoy se ha profundizado por esta situación de crisis. Entonces, el Estado creo que tampoco puede hacer oído sordo a esta situación. ¿Por qué Mm, razón? Porque en el medio están involucrados los chicos. Y cuando nosotros hablamos de hambre, estamos hablando de chicos que están siendo discapacitados sociales porque nacen de base con una malnutrición. Y esto ya lo digo como profesional de la salud, mm. donde un chico que no come bien en sus primeros años de vida ya es un discapacitado social porque no tiene las mismas oportunidades para poder desarrollarse como persona y como ciudadano a futuro. ¿Se entiende, Marco? Sí, 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 ahí está claro el tema. Bueno, habrá que seguir metiéndole y ver de qué forma se hace un relevamiento con los tipos de pobreza que hay, cómo se lo debe atacar, digamos, o tratar de... a mí siempre me gusta la solución, digamos, del de abajo hacia arriba, como toda revolución real, ¿no? Entonces tiene que haber un Correcto. cambio de pensamiento. No, no vamos a hablar de los indigentes que no tienen mucha alternativa, que lo único que están pensando es cómo se mantienen vivos, ¿no? Porque no tienen alimento. Esos casos para mí son incomprensibles porque no lo he vivido nunca, pero no me los quiero ni imaginar. Deben ser muy difíciles y dolorosos, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero ir viendo cómo a gran parte de la gente que está en la pobreza se le logra cambiar el pensamiento, ¿no? A muchos de Ujú. ellos. Ahí ya es un gran cambio, ¿no? Sin Y de duda. ahí en adelante, bueno, ir avanzando, ¿no? Mirá, nosotros estamos pensando dentro del Consejo Nacional, ya estamos desarrollando esto como acción, la posibilidad de ese relevamiento, ¿cómo lo haríamos? Hoy podríamos usar las Mm, tecnologías. ¿Por qué no mm, pensar en una aplicación que nos permita hacer el trabajo de campo, bien, y que a través, por ejemplo, de un celular podamos llegar a donde está la necesidad y que podamos a través de esa aplicación poder medir el hambre en tiempo real? mm. Parece Ah, sí, parece medio de ficción. interesante lo que estoy planteando, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque con eso, detrás de esa aplicación, podríamos hacer todo un análisis de los relevamientos de los datos, Mm, determinar, como te decía hace rato, dónde pueda estar, por ejemplo, centralizada la pobreza y el hambre, con una localización geográfica inclusive. A ver, podríamos determinar si eso está en el NOA, en el NEA, en la región central. Creo que sería muy interesante como trabajo de campo poder desarrollar esa aplicación. Estamos en esa tarea, pero también entiendo yo de que no solo tienen que venir los compromisos por parte de un grupo de gente, sino que vos sabés que los argentinos somos solidarios y que requiere también del compromiso no de los sectores pobres solamente, sino de aquellos sectores que pueden involucrarse, que son los que tenemos de alguna manera esa capacidad para razonar, para comprender, para diagnosticar, para estimular, para evaluar esta problemática desde otro enfoque. Que me mm. refiero es fundamentalmente a estos sectores que tuvimos la oportunidad de poder estudiar y de poder tener esta capacidad de discernir o de plantear el problema desde otra óptica, ¿te das cuenta? Mm. Teniendo en cuenta, Doc, que el Consejo Nacional se expande y hoy lo nombrabas al inicio, ya están presentes en varias provincias argentinas y que esta charla está llegando en este momento a distintas partes de la Argentina, ¿cómo hace la gente que le resuena esta información y de alguna manera quiera colaborar o hacer algo, ¿no? ¿Hay alguna red social que ustedes tengan, algún dato de contacto para sumarse, quitarse dudas y demás? ¿O algún empresario que esté escuchando y diga, bueno, mira, me interesaría capacitar a varios, darles laburo, no sé, cualquier cosa de ese tipo?
Bien. Me diste pie a algo muy importante que ya después te lo digo, pero respondo un poco a lo que estás planteando. Nosotros tenemos ya una página oficial que es la página en Facebook que se llama ONG Consejo Nacional Alimentario. El mail tiene el mismo nombre, ONG Consejo Nacional Alimentario. Estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, así que por esos ámbitos nos pueden contactar. Mi teléfono es el 388-4560-818 y en el caso, por ejemplo, de Cava, provincia de Buenos Aires, ahí está Alejandro Gutiérrez, que es el coordinador del Consejo Provincial de Buenos Aires. El número es 11 65 65 95 65. Bien, entonces nos pueden encontrar, como te digo, en las páginas de Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, y a partir de ahí establecer los contactos. Excelente. ¿Qué necesitamos nosotros en este momento? Es la colaboración para juntar estas firmas, para lograr estas 450.000 firmas, para poder llegar a presentar este proyecto de emergencia alimentaria. Creemos que ese es el primer paso en todo esto. ¿Bien? Y lo que dijiste vos con respecto a algún empresario interesado, desde el Consejo Nacional yo te decía que existe una parte que tiene que ver con lo económico, con la generación de fuentes de trabajo, y lo que nosotros buscamos a través del Consejo es nuclear a todos estos sectores como para que nos podamos sentar en una mesa y ver cómo podemos encontrar la solución al respecto de esta problemática. Bien, de eso se trata. Bueno, ahí estaba escuchando, no sé si, no sé cuál, si se me borró la comisión de emprendedores o algo por el estilo. Están como largando una campaña también de dar laburos. No se quieren incorporar 1 millón de personas, depende a cómo se den las cosas, estimo si hay algunos cambios. Así que bueno, que sea este dato también un dato alentador en esta etapa en donde sí o sí tenemos que empezar a salir para arriba, ¿no? Y bueno, Tal creo que cual. la idea que tienen ustedes, la intencionalidad siempre está puesta ahí y que otros sectores hagan lo mismo, buenísimo. Y bueno, y ya está, loco, dejemos los egos de lado y vemos que puede salir de ahora en adelante. Hay que arremangarse como ya lo hemos hecho, digamos, porque no es nada nuevo para el argentino. Siempre Tal tenemos estos cual. bucles y hemos logrado en varias oportunidades estabilizar el barco. Así que bueno, vamos por eso, Doc. Bueno, como novedad saben que ya se aprobó la ley de base. Esto implica un cambio en las reglas de juego, digamos que cambian las condiciones para los sectores emprendedores fundamentalmente, así que ahora se van a dar otras condiciones que van a permitir que puedan venir inclusive capitales de afuera a invertir a la Argentina y que esto puede servir también de estímulo para la generación de fuentes de trabajo. Así que algo ha cambiado en la Argentina, esperemos que sea para bien, que sea positivo esto y que sirva fundamentalmente como para que se generen estos cambios también allá abajo, ¿no? Que es un poco lo que vos estás demandando. Ahí vamos, ahí vamos. Doctor Pablo Valdés, desde Jujuy, te agradezco muchísimo el contacto y bueno, agradecerte en general también, porque ya de épocas pandémicas nos venimos contactando por la defensa de la libertad, por tantas cosas que nos han, bueno, que han permitido esas crisis que nos conozcamos, ¿no? Y que estemos charlando y que nos podamos colaborar mutuamente, ¿no? Por eso de cada oportunidad difícil siempre salen cosas buenas. Y bueno, es un poco también la intención de esta charla, mostrar que hay cosas que se generan, que tienen toda la intención y que el motivo es siempre ir para arriba. Así que bueno, quiero agradecerle. Bueno, en su momento, digamos que nos convocó el tema de la vacuna, era ir contra el negocio de la industria farmacéutica, y le dimos pelea desde esta humilde posición, vos desde tu lado, yo desde el mío, así fue que nos conocimos. Y desde ya también, Marco, agradecerte por permitirme contar esta cuestión del Consejo Nacional Alimentario. Desde ya creo que sirve mucho la difusión. Vos sos una persona que es muy escuchada en el país, así que bienvenido sea como para que nosotros podamos llegar a todas las
las provincias del país, y pensé que iba a ser más duro, que me ibas a meter dos o tres piñas con respecto al hambre, y parece que no fue tan difícil, que salió fácil la entrevista. Pensé que me No, ibas a, como periodista, a ser más incisivo, ¿te das cuenta? no, Pero creo que está bueno. sí, no, porque enseguida uno nota la energía y la intención, ¿me entendés? Es como que uno como periodista también está un poco cansado de que se utilice la pobreza. Yo no dudaba que ustedes tenían otra intención, pero igual, bueno, quería saber si la formación de este consejo tenía que ver también un poco con el cambio cultural de los pobres y no solamente con la asistencia económica, que eso es lo que nos trajo hasta acá, lamentablemente, ¿no? A veces la asistencia, Claro, solamente la asistencia económica, sin cuestiones emocionales, mentales, digamos, un relevamiento, que es lo que estábamos hablando hasta recién. A ver, este pobre, ¿por qué es pobre? ¿Porque se fundió, claro. porque lo abandonaron, porque tiene una adicción? ¿O es pobre simplemente porque le dejaron de dar plata? ¿Hace algo? ¿No hace algo? Bueno, entonces me gusta hablarlo de esta manera y bueno, creo que ustedes van por ese camino. Entonces, nada, no hay más que decir ahí, ¿no? Porque a veces uno escucha que todo el mundo pide, 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 pero nadie se detiene un momentito a ver qué da a cambio. Porque algo siempre podemos dar, Doc. Digamos, Así es, ahí siempre, yo cuando fui a Jujuy, había gente que me decía, le comprábamos las tortitas, la parrilla y demás, que tenían la decisión de ganarse el dinero sin pedirlo, de generarlo. Y ese espíritu noble es el que hoy tenemos que pregonar y buscar que se contagie en Argentina. ¿Entendés? Yo me encontré son con un cambios pibe que profundos. vende. Claro, acá en mi ciudad hay un pibe que estaba sin laburo. ¿Sabe lo que hace el pibe? Ahora se puso en la ruta a vender alfajores santafesinos que son tan reconocidos. Vende 50 docenas por día. Gana más que un Mira, empresario. Bueno, entonces, claro, pero eso, que es una simpleza, es un cambio de pensamiento. Es un cambio de decir, no, pará, si yo tengo dos brazos, yo algo puedo hacer. O sea, entonces ahí está un grupo de gente que estimula a ese ser a darle confianza, a que descubra su virtud, y ese para mí es el camino más importante, mientras se le va dando de comer, obviamente. O sea, tal cual. Bueno, claro, eso es lo son cambios profundos que hay que que llevan tiempo, empezar a sí. meterse, son cambios muy profundos y bueno, vamos a ir viendo dónde nos lleva toda esta corriente. Lo importante es Mm, saber que esta situación de discapacidad social, porque es una mm, discapacidad, conlleva también un estado muy depresivo en la persona, ¿no? sí, Entonces, entenderlo desde esa óptica requiere eh, el abordaje más integral al respecto de esto. No es tan sencillo, pero bueno, nos hemos involucrado, así que vamos a ver dónde nos lleva todo esto. Desde sí, ya, sí. como te digo, Marco, ha venido muy bien esta difusión porque es bueno que la gente realmente escuche otro enfoque, lo hemos tratado y nosotros no venimos a gerenciar la pobreza. Esta no es la Mm. idea. ¿Mm? Que así sea, Doc. Le mando un gran abrazo y bueno, cuenten con nosotros para lo que haga falta. Bien, igualmente, Marco, gracias por la difusión. Te mando un abrazo de Jujuy y te esperamos pronto por acá a ver si nos tomamos una chicha y nos Sí, compartimos y sí, sí. compartimos algo, un asado, un cabrito, algo ya vamos a compartir en algún ¡Ay, qué momento. lindo! Mirá, ya con las tortitas a la parrilla que se encuentran en los caminos, ya eso para mí es algo que solamente ahí, de esa manera y con esa textura solamente ahí. Nadie sabe cómo es que salen tan ricas allá en el norte, pero hay alguna magia y ya con eso ya soy pleno. Imagínese todo lo otro, es un bonus. Y bueno, con un cabrito capaz que te satisfacemos un poquito más ¡Oh! todavía. Me quedo a vivir ahí. Bueno, Gracias, Pablo. Un abrazo grande. te mando un abrazo. Gracias, Marco. Chao, Saludos a tu chao. audiencia. Chao, chao. Chao, chao.